Crees que el mundo espiritual es más real de lo que imaginas. Muchos caminan cada día sin darse cuenta de que existe una batalla invisible librándose a su alrededor. Una lucha silenciosa, más poderosa que cualquier guerra terrenal, que decide destinos eternos. Esto no es solo un cuento inventado para asustar, es el testimonio inquietante y verdadero de alguien que se adentró en las profundidades del ocultismo y logró regresar para contarlo. Un hombre que descubrió de primera mano que el mundo espiritual no es símbolo ni metáfora, es real, tangible, aterrador. Su nombre era Roger Morneau, un joven aparentemente común, como cualquier otro, pero en su interior llevaba una sed insaciable de respuestas. Desde pequeño sentía que el universo escondía misterios que ni la ciencia ni la religión podían explicar del todo. Esa sensación de vacío lo perseguía. Cada conversación sobre fe o razón parecía incompleta, y cuanto más buscaba, más insatisfecho quedaba. Fue esa inquietud la que lo llevó paso a paso a un camino oscuro. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó pronto en un viaje peligroso hacia lo desconocido. Un viaje que lo pondría frente a realidades que muchos temen nombrar. Un día fue presentado a un grupo de personas que afirmaba tener contacto directo con entidades espirituales. En un principio pensó que eran charlatanes, que todo era exageración o teatro, pero decidió escuchar, y lo que escuchó lo perturbó. Ellos no hablaban de símbolos ni de supersticiones, sino de experiencias concretas. Decían recibir consejos, advertencias y hasta instrucciones de seres invisibles. Prometían acceso a un mundo oculto lleno de poder y conocimiento reservado para pocos. Roger dudaba, pero su curiosidad era más fuerte. Aceptó asistir a una reunión privada. Fue allí donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzó a borrarse para siempre. El lugar estaba débilmente iluminado por velas. El aire era pesado, casi imposible de respirar. El silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Y entonces sucedió. Objetos comenzaron a moverse solos, como si una mano invisible los empujara. Voces extrañas resonaban en la habitación. Voces que no provenían de ningún ser humano presente. Un frío helado recorrió su cuerpo de pies a cabeza, paralizándolo. Roger supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba soñando, que no eran ilusiones ópticas ni juegos de la mente. Aquello era real. A partir de ese momento, cada reunión lo atraía más. El miedo lo invadía, sí, pero también una extraña fascinación. Era como si estuviera abriendo un libro prohibido lleno de secretos. ¿Quién no querría tener acceso a conocimientos que la mayoría jamás descubriría? Las promesas eran demasiado tentadoras. Poder sobre los demás, influencia en la sociedad, protección contra cualquier enemigo, éxito material asegurado. Lo único que debía hacer era confiar por completo en esas fuerzas. Pero en lo más profundo de su corazón, Roger sentía que había un precio oculto. Nada en este mundo ni en el otro es gratis, y aunque sus oídos escuchaban promesas de grandeza, su espíritu percibía cadenas invisibles preparándose para atarlo. Las experiencias se volvieron más intensas con el tiempo. En una de las reuniones, Roger relató que sintió como si una corriente helada atravesara su cuerpo entero, paralizándolo en el lugar. El ambiente parecía vivo, casi consciente. Las sombras en las paredes se movían como si respiraran, y de pronto percibió algo aún más inquietante. Aquellas entidades conocían detalles íntimos de su vida, respondían a pensamientos que él no había pronunciado en voz alta. No había espacio para la duda, eran reales, inteligentes y poderosas. Desde entonces, entendió que estaba frente a algo más que simple curiosidad espiritual. Había cruzado una frontera invisible, un umbral que muy pocos se atreven a cruzar. El camino estaba abierto. El grupo lo invitaba a unirse de lleno, a formar parte de una sociedad secreta que solo admitía a unos pocos. La fascinación era irresistible. Roger se sentía especial, elegido, pero una voz silenciosa en su interior le advertía del peligro. Detrás de cada promesa de poder había un abismo oscuro.
Con cada paso sentía que una parte de su libertad le era arrebatada. El poder parecía al alcance de la mano, pero la paz interior se desvanecía cada vez más. Comprendió que aquellas fuerzas no querían simplemente impresionarlo, querían controlarlo. No ofrecían regalos, exigían entrega total. Y poco a poco, Roger entendió que no se trataba de metáforas religiosas ni de cuentos de terror. Se trataba de su propia alma. Una noche, mientras el grupo realizaba cánticos y símbolos en un salón en penumbras, Roger escuchó las palabras que marcarían un antes y un después. Es hora de decidir. Ya no puedes estar entre dos mundos. O te entregas por completo, o quedas fuera para siempre. El silencio se volvió insoportable. Las velas temblaban como agitadas por un viento invisible. Las sombras parecían inclinarse hacia él como expectantes. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la ambición. Cada segundo era un martillazo, cada respiración un tormento. La presión era insoportable. Roger sabía que esa noche marcaría su destino. Roger no podía apartar la mirada de aquel líder que lo observaba fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi antinatural, como si no fueran completamente humanos. El silencio de la sala era pesado, interrumpido solo por un murmullo lejano, como si voces invisibles recitaran palabras en un idioma desconocido. Las velas temblaban proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes. El líder repitió con voz firme, «Ahora o nunca». El corazón de Roger latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. La ambición lo tentaba, tener poder, influencia, protección. Todo lo que había deseado parecía estar a su alcance en ese instante, pero al mismo tiempo, un miedo profundo lo paralizaba. Era como si su alma estuviera siendo estirada entre dos fuerzas invisibles, cada una tirando hacia un destino opuesto. Mientras trataba de respirar, algo aún más perturbador sucedió. Una sombra oscura se deslizó por el suelo, contorsionándose como una serpiente. Subió lentamente por la pared hasta formar la silueta de una figura humana sin rostro. Esa presencia lo miraba directamente, sin ojos, sin boca, pero con un poder que aplastaba su voluntad. Roger comprendió, con un terror indescriptible, que no se trataba de juegos de la mente. Lo sobrenatural estaba allí, reclamando su decisión. Las voces invisibles se intensificaron. No eran palabras claras, pero transmitían un mensaje inequívoco. Entrégate, entrégate. La presión en el ambiente era tan densa que Roger sentía que apenas podía moverse. La tentación era brutal. El líder le prometía conocimiento secreto, riquezas, éxito y la posibilidad de convertirse en alguien influyente y temido. Pero el precio estaba implícito. Fidelidad absoluta a las fuerzas espirituales que lo rodeaban. Roger pensaba en lo que había escuchado en su niñez. Una oración sencilla, casi olvidada, resonó en su memoria. Una voz pequeña en lo profundo de su ser le recordaba que aún existía una luz, aunque parecía distante. Pero esa chispa de esperanza se veía aplastada por el peso del momento. El grupo entero lo observaba en silencio. No había escape. El aire era sofocante y el tiempo parecía detenerse. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Roger sabía que estaba en una encrucijada. Si aceptaba, quizás tendría todo lo que siempre había deseado. Si rechazaba, corría el riesgo de enfrentarse no solo al grupo, sino a las mismas entidades que lo rodeaban. La tensión llegó a su punto máximo. Roger intentó abrir la boca, pero las palabras no salían. Su cuerpo estaba rígido, como atado por cuerdas invisibles. Y entonces, de repente, sintió un calor extraño en el pecho, como una chispa de vida que lo atravesaba. No sabía de dónde venía, pero aquella sensación contrastaba con el frío opresivo que lo rodeaba. Era como si la luz hubiera encontrado una grieta en medio de las tinieblas. El líder, notando su vacilación, levantó la voz con furia. «Decide ya». Las sombras se agitaron violentamente. Un estruendo resonó en la habitación, como un trueno contenido entre cuatro paredes. El suelo vibró bajo sus pies. Roger estaba convencido. Su alma estaba en juego. Y entonces,
En medio de ese caos espiritual, se aferró a aquella oración infantil. No la recitó en voz alta, pero su mente clamó desesperadamente por ayuda. Un rayo de claridad iluminó su conciencia, aunque todo alrededor seguía envuelto en oscuridad. El conflicto interno se volvió insoportable. El eco de las tinieblas lo llamaba, pero la débil voz de la luz aún resonaba en su corazón. La reunión entera aguardaba su decisión. La atmósfera era tan tensa que parecía que el universo entero contenía la respiración. El tiempo se detuvo. Roger sabía que la respuesta que diera en ese momento marcaría el rumbo de su vida y de su eternidad. El episodio termina aquí y deja una pregunta que seguirá resonando en tu mente. ¿Qué decisión tomó Roger aquella noche? ¿Qué sucede cuando un hombre se atreve a mirar de frente al poder de las tinieblas y a clamar al Dios verdadero? En el próximo episodio, descubrirás cómo esta elección cambió para siempre el curso de la vida de Roger Morneau. Prepárate, porque las revelaciones que vienen son aún más impactantes y aterradoras. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que necesita conocer la verdad detrás del mundo espiritual. Esta historia apenas comienza.